Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente queremos darle gracias al Señor por cada oportunidad que nos permite para hablar de su palabra. En este día quisiera compartir un tema que para mí es de gran utilidad y recordar lo que significa, lo que es la santidad y una vida nueva. El tema va a estar basado en lo que escribió el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 17, y dice de la siguiente manera: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permite para hablar, para recordar lo que tu palabra nos quiere enseñar. Ayúdanos, Señor. Permite que podamos entender y que estemos dispuestos a aceptar este desafío para que realmente podamos cumplir tu voluntad con lo que estemos aprendiendo, aplicándolo a nuestra vida y enseñándolos a otros también, para así seguir creciendo bajo tu gracia. Señor, damos gracias por nuestra iglesia, damos gracias por la obra tuya en este mundo, porque sabemos que tú nos impulsas cada día a ser fiel. Gracias, Señor, porque nos motivas a ser santos y a tener una vida nueva. Y sabemos que tú nos vas a ayudar cada día para seguir creciendo bajo tu gracia, bajo tu amor y por tu poder. Por eso alabamos y bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y santidad y una vida nueva. Ese es un tema que estuvo utilizando el apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Colosa, porque era muy necesario. Y precisamente, hermanos, a nosotros también nos debe motivar este tema, porque cada día que pasa, nuestra etapa, nuestra vida moderna, nos enseña que debemos ser diferentes, portarnos diferentes, ser diferentes. Eh, por lo menos nosotros podemos pensar en lo siguiente. ¿Qué piensas cuando ves a alguien vestido así, como un soldado? Tiene un uniforme militar y al verlo, nosotros identificamos lo que está haciendo esta persona, cuáles son sus deberes. Por ejemplo, un bombero. Sabemos la gran labor que tienen los bomberos. Imagínese usted a alguien vestido de enfermera o enfermero que cumplen una hermosa labor, ayudando a salvar vidas también, aunque también está alguien vestido de payaso, pero imagínense ustedes una fiesta de niños sin payaso. Wow, también habría allí algo importante. Todos están vestidos porque tienen una labor diferente que hacer y cada uno de ellos muestra una realidad de lo que cada vida puede ser, de acuerdo con esté vestido y que cumpla bien sus funciones. Por eso es importante que el creyente pueda entender de que tiene que estar vestido para como el Señor está mandando hacer en cuanto a su voluntad. Mire, si tú eres cristiano, ¿cómo vestirías para mostrar una vida santa? Vemos un militar, un bombero, una enfermera, un payaso, cada quien muestra y da idea de lo que hace. Pero ¿cómo la gente te vería? ¿Cómo actuarías para poder decir y mostrar que estás llevando una vida santa?
El apóstol Pablo nos enseña 4 motivos para mostrar una vida santa. Y eso es lo que vamos a ver en este libro de Colosenses, el cual acabamos de leer, porque es muy necesario ver cómo el apóstol Pablo está mostrando, dándonos esos consejos para que podamos tener una vida santa y para que podamos tener una vida nueva. Por lo menos, uno de los primeros motivos de los cuales nosotros debemos considerar es vestirnos con la gracia de Dios. Vea como dice el versículo 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Nosotros como cristianos hemos visto cómo hemos tenido cada día desafíos para presentar una manera de cómo vestirnos con la gracia de Dios. Debemos recordar que la gracia es el favor no merecido, ese que nos da Dios. Y precisamente porque somos pecadores, no merecemos la gracia de Dios. Pero Él nos ama tanto que Él nos ayuda, nos da su favor. Es decir, está dispuesto a estar con nosotros, a ayudarnos para que seamos diferentes, sobre todo cuando decidimos creer en Cristo como Salvador. Y esa gracia es mostrada porque Dios nos escogió, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Incluso desde antes de la fundación del mundo ya fuimos escogidos por Dios. ¿Para qué? Para ser sus hijos, para ser salvos, para tener una vida que le agrade a Él. Además, Dios nos apartó. Y apartar está en esta palabra donde dice que somos santos, somos separados del mundo. Fuimos apartados única y exclusivamente para atender las cosas de Dios, que a veces se nos olvida y empezamos a tomar nuestras decisiones propias para darnos la vida que nosotros queremos, pero eso es importante recordar que debemos vestirnos con la gracia de Dios. Ese motivo debe ayudarnos a que debemos ser diferentes cada día. Además, Dios nos amó. Recuerdan lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a toda la humanidad, a cada uno de nosotros. Y no es que nos está amando ahora, no, Él desde antes de la creación ya nos amaba, ya estaba dispuesto a hacer lo que está haciendo por nosotros y lo que hizo a través de Cristo. También Dios nos perdonó. Él está dispuesto a olvidar todo aquello que nosotros hicimos, lo que estamos haciendo y lo que haremos, porque al nosotros aceptar el regalo de Él para salvación, que es Jesucristo, Él está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. Qué importante es eso, ¿no? Que ya Dios está dispuesto a perdonar todo aquello que vamos a hacer. Qué difícil, ¿no? Para nosotros, cuando alguien nos hace algo y entonces viene la advertencia, pero no lo vuelvas a hacer. Dios sabe cómo es nuestra vida y su gracia, ese favor no merecido se muestra tanto que hasta sabiendo que vamos a fallar, Él está dispuesto a perdonarnos. Imagínense entonces ese amor tan grande por nosotros. Y por supuesto, nosotros debemos considerar que es necesario recordar que debemos vestirnos con la gracia de Cristo. ¿Y qué significa vestirnos con la gracia de Cristo? Actuar como Dios, como Cristo lo haría, perdonando y ayudando a los demás también. Otro motivo que el apóstol Pablo nos muestra allí es vestirnos de la paz de Cristo, vestirnos de la paz de Cristo. En el versículo 15 nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que ser diferentes, que nuestro corazón tiene que estar buscando la paz, no la guerra, no la discordia, no la pelea. No debemos actuar como los mundanos, no debemos actuar como los impíos, no debemos actuar como esas personas que siempre quieren mal para los demás.
que hay quien está buscando pelear con otros. Hay mucha gente que quiere estar discutiendo con los demás para mostrar ser superior o para demostrar que sabe mucho más que los demás o para demostrar que es más grande que otros. Mire, debemos nosotros vestirnos de la paz de Cristo. Lo que el Señor nos dice en su palabra, que debemos buscar maneras de estar en paz con todos. Siempre, siempre debemos estar en paz con todos y mucho más con Dios, por supuesto. Vestirnos de la paz de Cristo significa que nosotros vamos a obedecer a Dios y Él nos va a ayudar a tener esa paz interior. Si nosotros obedecemos a Dios, que es al primero que tenemos que entregar cuenta, vamos a estar libres de cualquier peso de culpa. Imagínense lo que significa obedecer a Dios. Dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, si tú y yo somos hijos de Dios y hemos obedecido el mandato de Dios de creer en Cristo como Salvador, ya no pesa sobre nosotros la condenación eterna, sino que ya tenemos paz para con Dios. Y eso se consigue a través de Jesucristo. Por lo tanto, si yo obedezco, hago todo lo que se me manda hacer, no tengo nada de qué preocuparme. Por eso es que cuando somos hijos y obedecemos a papá y a mamá, es difícil que nos castiguen. O cuando estamos en el trabajo y tenemos órdenes estrictas de hacer cosas, de hacer algunas obras o algo así, nuestro jefe quiere que obedezcamos. Y mientras más obedezcamos, menos reprimenda vamos a tener. Asimismo ocurre en la iglesia. ¿Cuántas instrucciones son dadas? ¿Cuántas direcciones son mandadas para nosotros para hacer lo que tenemos que hacer? ¿Y cuántas cosas están escritas en la Biblia? Lo que significa la voluntad de Dios. Si yo obedezco la voluntad de Dios, entonces tengo menos señalamiento. Y entonces, allí es donde vamos a agradar a Dios. Obedecer a Dios nos ayuda a tener paz interior. Si yo estoy haciendo lo que Dios me manda a hacer, mire, lo más seguro es que mi oración va a ser siempre dándole gracias a Dios por esa oportunidad. Qué bueno es cuando yo obedezco al predicar el Evangelio. Qué bueno es cuando yo obedezco al hacer lo que tengo que hacer, mis funciones dentro de la iglesia, dentro de mi hogar, en el trabajo, en el colegio, en el liceo, la universidad, en la calle. Qué bueno es obedecer, porque así no tenemos nada pendiente. No hay nada que nos atrape, ni nos absorba, ni nos haga salir de nuestra realidad para estar asustados, o estar pendientes, o estar enojados. Obedecer a Dios nos ayuda a tener paz interior. Además, mire, debemos ver lo siguiente. Estar tranquilos no implica estar en paz. Vemos mucha gente tranquilo, pero está en medio de una falsa paz. ¿Recuerdan cuando Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios? Se montó en ese barco, incluso decidió dormir. Cualquiera diría que él tenía paz, pero recuerdan esa lucha interna que tenía tratando de huir de la voluntad de Dios, y alrededor de él estaba una gran tormenta. Cualquiera diría que él estaba tranquilo, que él estaba en paz, que no tenía problema, pero resulta que dentro de él había una gran batalla. Dentro de él había un gran problema que tenía que resolver. Por eso nosotros debemos estar muy pendientes. Recuerde que la persona que está tranquila, que está muy quietecito, aún dentro puede tener una gran batalla. Y allí es donde nosotros nos vemos reflejados, ¿verdad que sí? Estamos en la calle y aparentamos no tener ningún tipo de problema, pero por dentro estamos muriéndonos incluso de ansiedad, de tristeza. Por eso nosotros tenemos que buscar la verdadera paz, la que nos da Dios, la que conseguimos a través de ser hijos de Dios por medio de Jesucristo como nuestro Salvador. Porque si nosotros decidimos buscar la paz de Dios, esa es la que sí nos va a llenar, la que sí nos va a alcanzar, la que sí va a estar dispuesta para nosotros cumplir nuestros propósitos a través de la voluntad de Dios. Recuerden eso, no todo el que está tranquilo tiene paz. Por eso debemos comprender que en algunas ocasiones
Debemos tener mucho cuidado, mucha sabiduría, mucho tacto para hablar con las personas, porque quizás está librando una gran batalla dentro y en ese momento lo que necesita es ayuda, necesita ser comprendido y ser apoyado a través de la palabra de Dios también. Por supuesto, nosotros debemos ver que la verdadera paz está en nosotros y hacia los demás al mismo tiempo. Recuerde, y eso es un reflejo de lo que vimos anteriormente. Quizás la persona pareciera estar en paz, pero cuando le toca interactuar con los demás, se torna agresivo, se torna esquivo, se torna odioso. Entonces eso dice mucho, ¿no? ¿Tendrá o no tendrá la paz de Dios? El que tiene la paz de Dios no solamente se muestra la paz para sí mismo, sino para los demás también. Mire, hay un dicho que en Venezuela se dice que deja quieto al que está quieto. Es decir, no te metas con nadie porque quizás puedas recibir una mala respuesta, quizás puedas recibir una agresión, quizás puedas recibir algo que quizás no te merezca porque tú quieres ayudar o quieres hacer sentir bien a la otra persona, pero por dentro está librando una gran batalla. Pero nosotros como hijos de Dios debemos considerar que la paz de Dios debe ser reflejada constantemente. No podemos pagar a los demás con una reacción mala, con una grosería, con algo pues que haga sentir herido a los demás. Porque si nosotros somos hijos de Dios, nosotros debemos más bien estar buscando la paz con todos, estar bien con los demás, porque es una manera de nosotros reflejar que amamos a Dios porque también vamos a amar a los demás todo el tiempo. Yo no puedo buscar mi paz solamente, como a veces he escuchado. Bueno, si tú no quieres estar en paz conmigo, allá tú. Haz lo que tú quieras con tu vida. Yo no me voy a amargar mi vida y voy a hacer lo que yo quiera. O voy a hacer lo que mejor me parece hacer. O voy a hacer, simplemente voy a sentirme bien, no importa. Me desconecto de ti porque no me importa cómo tú te sientes. Eso será una verdadera paz cuando tú sabes que hay alguien que está pensando en ti, que está queriendo solucionar un problema o simplemente tú no has podido solucionar un problema con esa persona. Si tú quieres tener la verdadera paz de Dios, debe estar en paz con todos. Porque recuerda eso, la verdadera paz está en nosotros, pero también hacia los demás al mismo tiempo. Esa paz falsa es cuando solo tú estás buscando tu propia paz. No importa lo que suceda con los demás, pues eso sí es importante para Dios. Estar en paz con todos, estar bien con los demás, alineados, estar allí de una manera tal que todos puedan ver que eres diferente y quieran estar contigo siempre. Además, hermano, la paz de Cristo nos motiva a alabar a Dios. Si yo estoy alegre, por supuesto que voy a querer alabar a Dios, cantar, tener en mi boca esos himnos. Qué bueno es recordar esos himnos antiguos. Y qué bueno es recordar esos himnos con unas letras hermosas que nos dan esperanza, que nos dan alivio, que nos dan esa manera de cómo ver que el reino de Dios está creciendo y somos parte de ese plan de Dios para la vida. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades? Es como medio complicado, ¿no? Cantar. A veces se nos hace difícil nosotros mostrar algo bueno cuando estamos pasando por tribulaciones, por dificultades. Y lo que queremos es llorar, lo que queremos es estar lejos de los demás, no queremos que nadie nos hable, no queremos que nadie nos moleste porque tenemos problemas. Pero como cristianos, nosotros debemos entender que la paz de Cristo, esa que nos lleva a ser hijos de Dios, nos debe motivar a alabar a Dios. ¿Recuerdan lo que pasó cuando el apóstol Pablo estaba preso en Filipos? ¿Qué hacía él? Él estaba cantando, él estaba orando y se dio la oportunidad de predicar el evangelio y allí lo predicó. Eso refleja la verdadera paz del creyente, esa verdadera paz que solo Dios da. ¿Cómo es nuestra actitud cuando tenemos problemas? ¿Cómo reflejamos nosotros que somos hijos de Dios?
En realidad debemos mostrar que no somos agresivos, sino todo lo contrario. Ante las tribulaciones, ante los problemas, debemos cantar, debemos alabar a Dios, debemos estar dispuestos a hacer todo el plan que Dios trazó para nosotros aquí en este mundo. No importa lo que esté pasando, porque Dios está con nosotros. Mire, aquí en Venezuela se dice, al mal tiempo, buena cara. Pues la Biblia nos dice que la paz de Cristo nos va a motivar a alabar a Dios porque está en nuestro corazón la esperanza que nos da su palabra y su presencia constantemente. Mire, además de esa motivación de vestirnos con la gracia de Cristo y vestirnos de la paz de Cristo, debemos vestirnos también con la palabra de Cristo. Versículo 16 nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire, la palabra de Dios siempre exalta a Cristo. Por eso es que cuando llegue el momento de presentar nuestra vida ante los demás, por nuestra boca debe salir la palabra de Dios. En nuestra mente tiene que estar la palabra de Dios. En nuestra vida debe reflejar lo que hemos aprendido de Dios. Porque, como dice la misma palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué es lo que está allí en la palabra de Dios? Lo mejor. Dios está mostrando en su palabra su voluntad. Además, mire, la salvación viene de Cristo y a través de sus palabras. Una vez un apóstol le dijo al Señor Jesucristo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y a veces nosotros vemos esa frase que impacta mucho, pero nos olvidamos y buscamos por otros medios satisfacción, buscamos por otros medios o en otras personas la solución de lo que estamos viviendo. A veces estamos en dificultades y en vez de buscar de Dios, en vez de buscar en su palabra la solución a eso, buscamos el consejo de personas que no tienen nada que ver con Dios. A veces queremos tener algo diferente, pero buscamos a alguien que ama más al mundo que a la palabra de Dios. Qué triste es ver cristianos que en vez de buscar ayuda en Dios, en vez de buscar ayuda en la palabra de Dios, en vez de buscar ayuda en las personas en la iglesia que tienen un poco más de conocimiento, prefieren buscar ayuda en otros que ni siquiera conocen a Dios. Y nosotros podemos ver entonces que la salvación viene de Cristo a través de su palabra. Y la solución de nuestros problemas también está en la palabra de Dios. Y eso debe motivarnos a estudiarla, a estudiar, a conocerla, a orar y a estar deseando, como dice el apóstol Pedro, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Porque a medida que conocemos de Dios, a medida que conocemos de Cristo, nuestro Salvador, a través de su palabra, eso nos va a llenar. Y cuando llegue el momento en dificultades, entonces la palabra de Dios es la que va a salir por nuestra boca. La palabra de Dios es la que va a estar en nuestra mente. Mis hermanos, vestirnos con la palabra de Cristo, eso debe considerar lo siguiente, que los falsos maestros evitan las palabras de Cristo. Mire, si todos los maestros utilizaran las palabras que dijo Jesucristo, las que están allí en la Biblia, tal cual como el Señor lo quiso decir, si todos esos maestros lo hicieran, no hubiera falsos maestros, porque la palabra de Cristo, todo lo que él dijo, todo lo que él enseñó, nos va a motivar a tener una vida diferente que va a agradar a Dios. Pero ¿cómo hace la mayoría hoy en día? Esos falsos maestros que quieren tener gloria y fama, pero dejan a Cristo a un lado. Cuando utilizan la palabra de Cristo, lo tuercen. Entonces se muestran ellos como los salvadores o como los que tienen poder. Y se muestran de que ellos son indispensables para poder crecer en las cosas de Dios. Hay que tener mucho cuidado con ellos.
porque muchos de ellos utilizan frases de libros que no son la Biblia. Muchos de esos falsos maestros utilizan otros libros incluso de la Biblia, pero lo tuercen, lo tergiversan para mostrar entonces algo diferente y ellos lucrarse. Ellos quieren tener fama, quieren tener poder, incluso hasta quieren tener otras personas a su alrededor, pero para sentirse grandes y poderosos. Esos falsos maestros se olvidan de las palabras de Cristo, porque Jesucristo vino a servir y no a ser servido, porque Jesucristo vino a poner su vida ayudando a otros, porque Jesucristo vino a enseñar el reino de Dios. Esos falsos maestros entonces se equivocan, porque ellos quieren mostrar que son indispensables y que todo el mundo depende de él. Por eso es necesario tenerlos en cuenta siempre y ponerlos arriba y darle todo lo que ellos piden. Esos falsos maestros engañan a muchos y debemos estar pendientes, porque si conocemos la palabra de Dios, si conocemos la voluntad de Dios, si conocemos el mensaje, el verdadero mensaje de Jesucristo, ningún falso maestro va a venir a quitarle la gloria a Cristo, va a venir a quitarle el primer lugar que Dios merece en nuestra vida, porque al conocer la verdad de Dios, al conocer la verdad del Evangelio de Jesucristo, ningún falso maestro va a tener oportunidad de tergiversar todas esas cosas, porque el conocimiento que vamos a tener de la palabra de Dios va a ser tan impactante que más bien vamos a ayudar a que otros salgan de esos diferentes errores. Por eso, hermanos, mucho cuidado. Los falsos maestros evitan las palabras de Cristo, porque siempre Jesucristo dijo la verdad. Ese es un ejemplo que debemos considerar. También, un creyente lleno de la palabra de Dios siempre está gozoso. Eso no significa que si un familiar tuyo muere o un familiar tuyo está muy grave o está enfermo, no es que vas a estar echando chistes y buscando y riendo y saltando. No, el gozo significa que tú vas a tener esperanza en Dios. Imagínense usted el apóstol Pablo, como dijimos al principio, estaba detenido, estaba amarrado allí en una cárcel en Filipo. Él estaba gozoso porque él sabía que lo que estaba haciendo, eso era la voluntad de Dios. Él tenía esperanza en que lo que él hizo y lo que iba a hacer le iba a agradar a Dios. Él estaba contento, era porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Hermano, miren, nosotros no debemos considerar que los problemas que llegan a nuestra vida es porque estamos actuando mal. No, es todo lo contrario. Muchas veces esas situaciones que llegan a nuestra vida es para demostrar que Dios es nuestro Dios. Es para demostrar de que somos hijos de Dios. Y es para demostrar de que todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios lo podemos poner en práctica para salir victoriosos. Eso es lo que debe llenarnos de gozo, lo que debe llenarnos de esperanza, estar confiados en que Dios va a actuar por nosotros, así como lo hizo con Pablo. Lo va a hacer con cada uno de nosotros, que estemos siempre dispuestos a cumplir su voluntad. Vestirnos con las palabras de Cristo, eso nos ayuda a salir victoriosos, mis hermanos. Por supuesto, otra motivación es que debemos vestirnos con el nombre de Cristo. ¿Usted sabe lo que significaba en la antigüedad el nombre de una persona? Cuando los padres tenían a un niño, pensaban muy bien qué nombre le iban a poner, porque ese nombre que tenía o ese nombre que iba a llevar iba a marcar para siempre su vida. En la edad moderna, ahora en nuestros años, los nombres son colocados de acuerdo a algún personaje antiguo que representó victoria, que representó grandeza, que representó algo importante en el mundo. Si usted se pone a ver el nombre de cada uno, mire, es tremendo cómo hay gente que ha copiado porque quiere que su hijo sea como tal personaje. Aunque también hay nombres ahorita que a veces son hasta impronunciables. Son combinaciones de nombres de unos con otros, pero eso tiene su sentido. Eso indica de que si hay una combinación entre el nombre del padre y de la madre, entonces quieren que su hijo se identifique con ellos. A veces parece algo
que da risa algunos nombres, pero si empezamos a ver el por qué fue escrito o fue tomado su nombre, fue considerado ese nombre que tiene, veríamos que detrás de cada nombre, el suyo y el mío y el de otros, hay una historia que nuestros padres o las personas que nos pusieron esos nombres quieren que nosotros nos identifiquemos, no solo con ellos, sino con todos. Por ejemplo, mi nombre es Juan Carlos y mi nombre fue puesto porque mis padres vieron cómo se coronaba en España el rey Juan Carlos y ellos quisieron ponerme ese nombre porque querían que yo también tuviera ese impacto en el mundo. Qué tremendo, ¿no? No sé cuál sería la historia de su nombre, el nombre de cada quien, pero nuestros padres, quien coloca nuestros nombres, quiere que nuestro nombre nos identifique ante otros, ante los demás. Mire, yo todavía no conozco a nadie que se llame Judas. Y es complicado que alguien le ponga Judas a otro, su hijo, porque se identifica con la traición. Pero mire, vestirnos con el nombre de Cristo, eso nos va a ayudar a tener una motivación extra, porque el nombre de Cristo significa una identificación. Nos identifica con Cristo. ¿Recuerdan cómo fueron llamados? Por primera vez los seguidores de Jesucristo los llamaron cristianos. Al principio lo hicieron de una manera de burla, pero a medida que ellos fueron enseñando y predicando el evangelio y mostrándose ante los demás, esa burla se transformó ahora en algo que los identificaba, porque cristiano significa pequeños cristos. Entonces imagínense, usted y yo no queremos identificarnos con Cristo. Debe ser para nosotros un orgullo, debe ser para nosotros algo que nos alegre, que la gente nos identifique como cristianos. Incluso así se quiera burlar. Entonces debemos nosotros considerar que al llamarnos cristianos están en lo correcto, porque es necesario que nosotros nos identifiquemos con Cristo. Y ese debe ser una motivación, que nos llamen cristianos, pero porque queremos imitar a Cristo. Lo otro es que el nombre de Cristo significa autoridad. Sí, autoridad. Cuando nosotros oramos, oramos en el nombre de Cristo. Y mire, es un privilegio para nosotros, pero también es una gran responsabilidad. No se da cuenta que cuando hay una persona enferma, lo primero que buscan es, mira, busquen un evangélico para que ore por esta persona. Cuando alguien tiene problemas, inmediatamente buscan a un cristiano para que conozca de lo que esté pasando y ore. Es un privilegio que nos busquen y que sepan que nosotros somos seguidores de Cristo, pero es una responsabilidad también, porque cuando estamos ante el mundo, ¿cómo es nuestra actuación? Allí entonces vienen las críticas y utilizan esa misma palabra de cristianos. Y dice, bueno, y tú no eres cristiano, ¿por qué haces esto? O la frase, ¿y eso que es evangélico? El nombre de Cristo significa autoridad, pues nosotros debemos utilizar esa autoridad que nos da su palabra. Y debemos primero conocer la palabra de Cristo, conocer la palabra de Dios, ponerla en práctica, enseñarla. Y así nosotros vamos a estar de una manera explícita teniendo el nombre de Cristo en nuestra vida. Y eso es por autoridad del mismo Jesucristo. Él le dijo a sus discípulos cuando fueron enviados que en su nombre iban a hacer grandes cosas. Pues hoy nosotros debemos hacer grandes cosas en nombre de Cristo. Usted sabe cuál es el mayor milagro que usted y yo podemos hacer. Que muchos conozcan la salvación a través de Cristo Jesús. Ese es el mayor milagro. Es un privilegio predicar el Evangelio, pero también es una responsabilidad predicarlo y hacer que otros vean en nosotros a pequeños Cristos que están en este mundo. Hermanos, vestirnos con el nombre de Cristo significa que el nombre de Cristo es honor. Debe ser honor. Que cuando la gente ve en el cristiano debe estar dispuesto a hacer siempre lo correcto. El cristiano debe estar dispuesto siempre a hacer lo justo. Que el cristiano debe ser siempre alguien honorable. ¿Y sabía usted que por hacer esas cosas los cristianos siempre son perseguidos?
porque el mundo quiere tener sus cosas, pues. El mundo quiere tener sus trampas, el mundo quiere tener esas cosas para amarrar a otros, pero cuando está un cristiano allí, un cristiano verdadero, entonces no debe permitir eso, más bien debe salir y sacar a la luz pública las cosas que no están hechas correctamente. Hay que tener mucho cuidado porque el nombre de Cristo, al significar honor, va a significar una pizarra blanca, que cualquier punto negro se va a ver tan lejos, y porque somos testimonios. ¿No has escuchado esa frase en ocasiones cuando, y discúlpame que tú eres cristiano, y dicen algo incorrecto, ¿no? Es como pidiendo perdón porque saben que tú que estás allí no estás de acuerdo con lo que va a decir, pero te están pidiendo perdón o permiso antes de decirlo porque ellos saben que el cristiano no se va a prestar para ciertas cosas. El cristiano, cuando Jesucristo es su Señor y significa honor, no debe prestarse para chisme, no debe prestarse para murmuración, no debe prestarse para mentiras, no debe prestarse para engaños, ni siquiera para burlas. Por eso es que algunos cristianos son desechados, porque bueno, no van a pertenecer al grupo de personas que hablan mal de los demás. Y eso es positivo, porque si tú y yo amamos a Cristo, entonces estamos amando a todos aquellos que son lavados por la sangre de Cristo, pero también amar a todos aquellos a quienes Dios ama, al mundo. Entonces el nombre de Cristo significa honor. Así nos persiguen, nosotros debemos ser diferentes. Por eso es que es la palabra, debemos revestirnos del nuevo hombre, vestirnos con el nombre de Cristo. Mis hermanos, el nombre de Cristo también significa esperanza eterna, salvación. Cuando tú y yo pertenecemos a Cristo, estamos dando un testimonio de que las palabras de Dios está morando en nosotros, que está viviendo en nosotros. Y nosotros tenemos la esperanza, nosotros tenemos esa manera de cómo recordar que la eternidad dada por Dios va a ser nuestra también, porque a través de Jesucristo nosotros vamos a vivir eternamente para siempre. Vamos a vivir al lado de Cristo, vamos a vivir frente a Dios, vamos a vivir eternamente y para siempre. Ya no hay condenación, ya no hay infierno para nosotros. Por eso el nombre de Cristo debe significar esperanza para nosotros, debe significar algo diferente. En este mundo vamos a tener problemas, en este mundo estamos teniendo dificultades, pero eso no se compara a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso vestirnos con el nombre de Cristo debe ser para nosotros esperanza de vida eterna también. Mis hermanos, resumiendo todo esto, la figura central de Cristo nos motiva, primero, a perdonarnos, porque Cristo nos perdonó. Hermano, no podemos nosotros guardar rencor, no podemos nosotros seguir fomentando la rencilla, y mucho menos entre nosotros como cristianos. Mucho cuidado, mis hermanos, debemos perdonarnos. Debemos nosotros entender que lo que el hermano hizo contra nosotros debe ser perdonado porque Dios ya le perdonó a él a través del sacrificio de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros para seguir exigiendo cuando en realidad nosotros debemos pedir perdón por nuestros pecados todo el tiempo? Entonces, la figura central de Cristo nos motiva a perdonarnos. Perdonémonos unos a otros, porque cada uno de nosotros que estamos aquí en este mundo, que estamos en nuestras iglesias, estamos siendo movidos por el Espíritu Santo para pedir perdón en todas las cosas en lo que nos equivocamos. Recuerda el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces debemos recordar eso cada vez que tenemos algo contra algún hermano. Y no ser un perdón falso, no decir algo falso. Bueno, no, yo lo perdono, pero por dentro estamos batallando. Estamos llenos de ira, llenos de enojo. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. La figura central de Cristo debe motivarnos a perdonarnos cada día.
Así como Pedro le preguntó a Jesucristo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si peca contra mí? Hasta 7. Jesucristo le dijo, no, hasta 70 veces 7. Hermano, ahorita, si hay algo que tú debes perdonar, primero pide perdón a Dios. Debemos pedir perdón a Dios y ponernos a pensar en esos hermanos que están ahorita, que nos ha molestado alguna cosa que ha hecho, que es algo que nos inquieta, que pensamos que ellos están equivocados. Bueno, debemos nosotros pedir perdón a Dios y perdonar a esos hermanos, porque quizás ese hermano necesita que tú le perdones, porque posiblemente no se está dando cuenta que está fallando. Imagínate, hermano, cómo Dios nos ha perdonado. ¿Cuántas cosas Dios te ha perdonado en tu vida? ¿Cuántas cosas Dios ha querido trabajar en ti? Tú quieres ser perdonado siempre, ¿verdad? Entonces, debemos perdonarnos unos a otros, porque Cristo nos perdonó. Lo otro, en cuanto a la figura central de Cristo, nos motiva a aceptar que la paz de Cristo debe gobernar en nuestra vida. Es la paz de Cristo. Nosotros no debemos buscar nuestra satisfacción personal. Es la paz de Cristo que debe estar en nosotros. Y la paz de Cristo es verdadera, porque la paz de Cristo se comparte no solo en que yo sienta paz, sino que yo muestre paz hacia los demás también. La figura central de Cristo nos motiva a apropiarnos de las palabras de Cristo. Si yo en realidad amo a Cristo como mi Salvador, si yo en realidad amo a Cristo como mi Señor, yo debo aprender de su palabra, ponerla en práctica y ayudar a otros a través de ella también. También la figura de Cristo nos debe motivarnos a identificarnos con el nombre de Cristo por su autoridad. Hermano, yo no puedo ser un cristiano secreto. Yo no puedo ser cristiano solo los domingos. Yo no puedo ser cristiano solo cuando estoy en la iglesia. Yo debo identificarme con Cristo siempre. Debo identificarme que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador. ¿Por qué debe darnos pena andar con la Biblia? ¿Por qué debe darnos pena decir que soy cristiano? ¿Por qué debe darnos pena predicar el Evangelio? La palabra de Dios dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pues mis hermanos, identificarnos con Cristo va mucho más allá de solo decir que soy cristiano, porque el nombre de Cristo es autoridad y es una autoridad eterna. Es la autoridad que hemos tenido nosotros como iglesia y como hijos de Dios para llevar el mensaje de salvación a todo aquel que necesite esa palabra de salvación. Mis hermanos, concluyendo, al experimentar la gracia de Dios, al experimentar la gracia de Cristo, nosotros vamos a querer vivir como Él, porque esa gracia de Dios nos va a motivar a vivir mejor cada día, agradando a Dios. Al disfrutar de la paz de Cristo, nosotros vamos a querer obedecerle, porque vamos a querer vivir siempre en paz. Vamos a querer vivir en paz con todos, con Cristo, con Dios, con nosotros mismos. Por eso es que cuando nosotros disfrutamos de algo verdadero, de algo que realmente impacta, queremos obedecer para seguir adelante. También, mis hermanos, al reconocer el nombre de Cristo, entonces nosotros vamos a querer honrarle y glorificarle. ¿Por qué? Porque vamos a reconocer quién es Él. Debemos nosotros reconocer que es nuestro Señor, debemos reconocer que es nuestro Salvador, debemos reconocer que Él es el dueño de la iglesia, debemos reconocer que Él es el dueño de nuestra vida. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros vamos a honrarle y a glorificarle para siempre. Mis hermanos, qué bueno es saber que podemos vestirnos como hijos de Dios. Ser un buen soldado, no solo por el uniforme. Ser un buen bombero, no solo por nuestra actuación. Ser alguien que ayuda a sanar, ser alguien que ayuda a cuidar vidas.
también ser alguien que esté dispuesto a ser parte de que los demás se sientan agradados, se sientan bien. Pero todo eso lo hace un hombre, una mujer, un joven o un niño que se identifique con Cristo y esté revestido para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde.